Bueno, egunon denoi, egunon Iñaki, eskerrik asko, gurean izateagatikan. Mila esker, Donostiako udal liburutegiari, langileei, espazio hau argitaletxeoi lagatzeagatik. Gaurkoan liburu berezi bat aurkezten dugu, hainbat arrazoirengatik, baina lehendabizikoa eta begibistakoa nire aldamenean dut, eta zuen aurrez aurre dago, nire agur da, eta guretzako egun berezia da, gaur gure katalogoan argitaratu nahi izatea, eta Alberdaniako lantaldea ilusio. El color elegido es el salmón pastel, correspondiente a la narrativa o a la colección Astiro. Miren Agur Meave es una de las escritoras contemporáneas con mayor trayectoria de la literatura vasca y autora de una extensa obra. Ha recibido en 3 ocasiones el Premio Euskadi de Literatura Juvenil, Infantil y Juvenil, así como el Premio de la Crítica en los años 2001 y 2011. Por los siguientes poemarios: El Código de la Piel, en el 2021, y Espuma en las manos, en el 2011. Asimismo, en 2021 obtuvo el Premio Nacional de Poesía por la obra Cómo guardar ceniza en el pecho. Además, compagina la escritura creativa con la traducción, actividad por la que ha sido galardonada en 2 ocasiones con el Premio Vitoria-Gasteiz de Traducción de Literatura Infantil y Juvenil. Y cabe destacar que en esta casa también publicaste una traducción de Uxue Alberdi, El juego de las sillas, Aholki-Jokoak. En 2025 publicó la novela escrita en forma de poemas, El amante francés, o en euskera Amorante Francesa, publicado por Susa. Asimismo, es miembro de número de Euskaltzaindia, participa en numerosos encuentros internacionales y algunos de sus textos han sido traducidos a otras lenguas. La obra que anunciamos hoy fue publicada originalmente en euskera, titulado Itzulerak, en 2023, y se da a conocer ahora en castellano, en traducción de la propia autora. Miren Agur Meave nos deleita con una novela llena de aventuras, en la que recupera la figura de Martija de Jáuregui, curandera, herborista, partera o comadrona del siglo XVI. Nos encontramos ante una novela que destaca por su capacidad de conectar con lectoras y lectores de distintas edades, tanto jóvenes como adultos, gracias a una combinación muy equilibrada de elementos narrativos. La historia presenta protagonistas actuales, cercanos, inmersos en una trama que entrelaza acción, suspense, fabulación, historia. Todo ello con una escritura depurada pero accesible que atrapa desde las primeras páginas. La narración sigue a los protagonistas Katalin y Gonzal, 2 adolescentes que junto a su madre se trasladan a Garraitzeta para comenzar una nueva etapa en la casa familiar Aizebegi. Lo que inicialmente parece un simple cambio de vida se transforma pronto en una experiencia llena de misterio, cuando descubren un secreto oculto durante generaciones y siglos. Este punto de partida introduce al lector en una trama envolvente donde el pasado y presente dialogan constantemente. La obra destaca también por su extraordinaria riqueza de detalles, la herboristería, los inicios de la modernidad, tras la Edad Media, los dichos populares, la tradición oral.
Esta cuidada ambientación no solo aporta profundidad, sino que convierte la lectura en una experiencia inmersiva y sensorial. Y a todo ello se le suma una trama con tintes fantásticos que juega con el tiempo y con los elementos de la naturaleza muy presentes, generando una atmósfera sugerente y en ocasiones inquietante. La autora logra que lo mágico y lo real convivan con total naturalidad, manteniendo siempre el interés de las lectoras o lectores. Por lo que animamos a las lectoras, jóvenes, si queremos destacar eso, ¿no? Que es una novela tanto para jóvenes como para adultos, a leerla. Por lo tanto, bueno, Miren Agur, cuéntanos cómo nace la historia de esta historia y en qué momento supiste que querías escribirla. Bueno, lo primero, antes de contar esto, quiero yo también transmitir mi agradecimiento a ti por esta presentación tan exhaustiva y tan cariñosa, pero también a Alberdania por darle una segunda vida a este libro que, como bien has dicho antes, se publicó en el 2023, escrito en euskera, que es la lengua original en la que yo escribo. Esto es, pues, una autotraducción y es también una segunda vida no solo para el libro, sino también para su personaje principal, que ya has mencionado, Martija de Jáuregui, una mujer que durante siglos fue dejada al margen de la historia, recuperada gracias a estudios feministas, pero una mujer que pasó por la vida ayudando a los demás. Y eso es lo que me interesaba en parte de su perfil. Pero lo que me condujo a fabular sobre su vida, porque hay muy poca información sobre ella, fue el hecho de que llegara a mis manos un libro escrito por Cira Crespo, que es historiadora, profesora de la Universidad del País Vasco, un libro escrito e ilustrado por Elena Ziordia, un libro titulado Baginen, donde se ofrecen las semblanzas de mujeres de diversos ámbitos que han sido pioneras, bien en ámbitos de conocimiento o bien en la defensa de los derechos humanos, etc. Y ahí fue donde descubrí yo a Martija de Jáuregui, en este altarcito que he improvisado precisamente. Encontramos la imagen hecha por Elena Ziordia, la visión que Elena Ziordia da de Martija de Jáuregui. Y bueno, como estaba diciendo, lo que me movió a mí a escribir sobre ella fue leer en este libro, en Baginen, que el abuelo de Martija de Jáuregui ejerció la medicina en Lekeitio, en mi pueblo natal, ¿no? Y que probablemente Martija de pequeña hubiera estado en Lekeitio y jugando tal vez con el instrumental del abuelo o jugando a ejercer ella también de médica o de... Entonces, ese detalle, esa coincidencia, que después seguí investigando y de hecho, gracias a un amigo historiador, conseguí ver el documento real en el que el concejo de Lekeitio, sobre el año 1540, contrata al abuelo de Martija, que se llamaba Gaspar de Cartagena, seguramente un médico proveniente de Bilbao, pero que se afincó en Lekeitio, y en este contrato se ve perfectamente el sueldo que va a ganar durante el año por ser médico municipal, los reales que va a ganar por visitas, etcétera, etcétera. Entonces esto a mí me hizo, si igual hubiera sido de otro lugar, pues no, pero el hecho de imaginarme a una mujer que fue maltratada en su tiempo y que pagó muy caro el haber ejercido su oficio de sanadora y de herbolera, pues me hizo dar una vuelta a la cabeza y pensar, algo tengo que hacer con esta historia cuando pueda. Y así empecé poco a poco. No sé si he respondido a tu pregunta, ¿eh? Ahí empecé yo a querer, o a sentirme atraída por la figura de Martija, pero según
iba fabulando, inventando sobre ella, empecé a querer cada vez más a este personaje. Pensaba que iba a escribir una narración breve para unos lectores pues, de 12, 13, 14 años como máximo, y al final me encontré que mi propia imaginación me iba pidiendo desarrollar más la historia hasta llegar a los 70 capítulos y convertirse, la primera sintaxis narrativa, convertirse en una obra más amplia que abarca, pienso yo, distintas franjas de edad. Es un libro que pueden leerlo los jóvenes, las jóvenes, como pueden leerlo el lectora adultos. Así arranqué con la escritura del libro y ahora, como digo, pues muy contenta porque, aparte de la recepción que ha tenido en la lengua original, en euskera, pues ahora tenemos también la oportunidad de que otros lectores y lectoras puedan acceder a ello. Por eso, como se trata de una traducción, me pareció conveniente incluir un glosario al principio del libro, un glosario para aquellas personas que tal vez no posean un conocimiento suficiente sobre la mitología vasca o incluso sobre algunos usos y costumbres. Su función es, como el nombre indica, es glosar, dar pequeñas explicaciones que ayuden a contextualizar lo que se narra en cada momento. También hay que decir que esta novela ocurre en Garraitzeta, que es un lugar que existe y que no existe. Yo he hablado de Lekeitio, que es mi pueblo natal, pero yo a Lekeitio, en algunas de las obras, me refiero a Lekeitio como Lekeitio, pero en otras obras le llamo Garraitzeta. Como sabéis, entre la playa de Carraspio y el puerto, Lekeitio dispone o tiene una isla, un pequeño islote, que se llama San Nicolás, porque en el siglo XVI hubo allí una ermita regentada por un grupo de mujeres, de seroras, donde se veneraba a este santo, San Nicolás. Posteriormente, estas seroras que se mencionan en el libro, al principio del libro, fueron expulsadas de este islote porque la supervivencia era difícil por carecer de agua potable, y más tarde ocupó la isla un grupo franciscano, ¿no? Pero a lo que iba es a que el nombre de la isla es San Nicolás, pero a lo largo del siglo XX se extendió una teoría más o menos justificada de que el nombre de la isla en realidad es Garraitz. Garraitz es una palabra compuesta, gar, sua, garra, eta aitza, hacha, porque supuestamente en este islote es donde se encendían las hogueras para orientar la navegación y para que los barcos supieran dónde estaba la costa y no sufrir accidentes, ¿no? Entonces, de la fascinación que sentí yo por este topónimo, que parece que es semi-inventado, pero que ha arraigado mucho en el gusto del pueblo, en el gusto de los lekeitianos, que casi ya preferimos que la isla se llame Garraiz que San Nicolás, pues de ahí nació el topónimo de Garraitzeta. Eta es un sufijo que, añadido a cualquier otro elemento, indica lugar donde existe algo. Sueistieta es el lugar donde hay árboles, Ondarreta es el lugar donde hay ondarra, arena, ¿no? Pues Garraitzeta, en mis libros, desde hace ya muchos años, yo diría que ya, bueno, desde que empecé a escribir, pero sobre todo a partir del año 2002 empiezo a usarlo con más frecuencia, y Garraitzeta es el lugar donde está la Roca del Fuego. Es otra forma de llamar a Lekeitio, adaptando este pseudotopónimo del siglo XX. Entonces encontramos dos Garraitzetas, encontramos una Garraitzeta actual del siglo XXI con TZ, y encontramos una Garraitzeta del siglo XVI escrita en una C con cedilla, al estilo francés, porque hay
dos narraciones paralelas, una que ocurre en el siglo XVI, en ese tiempo antiguo donde todavía había vacilaciones ortográficas, por lo cual es bastante lógico llamarlo así, y otra Garraitzeta, otra narración en la Garraitzeta del siglo XXI. De ahí viene precisamente el título del libro, Los regresos, porque hay viajes entre uno y otro tiempo. ¿Qué te atrae situar la historia entre presente y pasado? ¿Qué te atrae? ¿Por qué me atrae eso? Bueno, los pues dos tiempos, todos los libros que escribimos yo creo que parten de un estímulo que hemos recibido antes. ¿Qué libros escribiríamos si no leyéramos otros libros que nos fascinan o que nos plantean un pequeño reto? Hace unos años, por encargo, traduje una novela juvenil de Elia Barceló, que es una autora valenciana en lengua castellana, afincada en Austria hace muchos años, y me tocó traducir al euskera, fue un encargo de trabajo, una novela que había ganado un premio literario importante que se llamaba El efecto Frankenstein. Frankenstein efectúa. Y en esta novela, Elia Barceló juega con un joven Frankenstein, doctor Frankenstein, pero también dejando atrapada en el tiempo, en el siglo XVIII en este caso, en la época de Mozart, a una joven estudiante de medicina. Traducir aquel libro, bueno, aparte de ser un ejercicio al que dediqué toda mi pasión, porque me parecía una gran responsabilidad, me dejó también esas ganas de fabular con territorios y con tiempos en los que yo nunca he trabajado, porque normalmente a lo largo de mi obra para niños y jóvenes, mayoritariamente he escogido siempre problemas y conflictos y situaciones de la vida real y de la vida diaria. Problemas escolares, problemas sociales, problemas familiares, pero sin dejarme escapar al mundo de la fantasía. Yo pienso que en el mundo del escritor, de los escritores y escritoras, tenemos una letra que es la que siempre nos guía, que es la letra F, pero la letra F es como si hubiera para mí una F mayúscula y una F minúscula. Quiero decir lo siguiente, que la ficción y la fantasía son dos cosas parecidas, pero no son lo mismo. La ficción es un globo grande en el que puedes echar al viento e incluso en el que te puedes montar para viajar, pero es un globo que está sujeto con dos amarras. Una de las amarras es la amarra de la verosimilitud, por mucho que ficciones siempre tienes que tener al alcance de la vista la verosimilitud, lo creíble, y la otra amarra que sostiene a la ficción es la lógica. Sin lógica y sin verosimilitud, las ficciones, los globos que son la ficción, se pinchan y se caen, ¿no? Y la otra F, la F minúscula, que yo considero que todos los escritores tenemos en cuenta, es la F de la fantasía. Y la fantasía también es otro globo en el que puedes viajar, otro globo que te puede a ti llevar, pero la fantasía, el globo de la fantasía sí que es completamente libre, no tiene amarras que lo sujeten. Entonces, hablo de esta F que me guía porque en este libro de los regresos creo que existen ambas cosas. Hay una ficción que es la reconstrucción de una parte de la vida de Martija de Jáuregui, personaje real histórico, pero también de otros personajes inventados. Esta joven que pasa al siglo XVI y se ve atrapada y consigue sobrevivir gracias a la relación que entabla con esta mujer. Pero por otro lado está la parte de la fantasía, ya que al ser el siglo XVI un siglo en el que conviven superstición y ciencia, un siglo en el que
que hay muchísimas guerras de religión. Es un siglo en el que todavía en la mente popular viven los personajes mitológicos, en la que algunos lugares tienen un valor simbólico, un valor espiritual importantísimo. Pues en ese contexto de contradicción y de convivencia en conflicto, de tradición y de progreso, caben Erensuge y caben las lamias y cabe la muchacha cierva y caben Mari y otros personajes que aparecen en el libro. O sea que están las dos cosas. Hay ficción, es decir, un globo, que es esa fabulación desarrollada sin perder de vista la lógica y la verosimilitud, cosas que podrían haber ocurrido, porque además hay partes del relato que son bastante crudas y ahora igual podemos extendernos en eso, ¿no? Y luego está la parte de la fantasía donde ya el mundo mítico, el mundo mitológico, incluso un puntito de ciencia ficción tienen también cabida. Y hablando de lo que te decía, ¿no? De la ficción que es verosímil, para escribir este libro pues consulté algunos materiales, ¿no? Lo primero que nos pasa cuando empezamos a escribir, aun partiendo de la premisa de que nunca escribimos para enseñar nada, nunca escribimos para enseñar nada, yo pienso que escribimos para aprender nosotras mismas algo, nosotros mismos algo, pero claro, te encuentras frente a frente con tu propia ignorancia. ¿Y qué tienes que hacer? Pues documentarte y leer. Entonces sí que me gustaría mencionar algunos de los materiales de consulta que utilicé para ir impregnándome un poco de la época, ¿no? Este libro que ya he mencionado, escrito por Cira Crespo e ilustrado por Elena Ciordia, del que procede la imagen de Martija, que se llama Baguiñen, o sea, ya éramos entonces. Un libro para mí fundamental, teniendo en cuenta que Martija de Jáuregui fue herbolera y sanadora, el libro de Garbiñe Larrea, que se titula Senda belarrek dakitena, lo que saben las hierbas curativas. Para mí fue una especie de vademecum. Consulté tanto este libro para saber cuáles son los remedios populares que incluso actualmente siguen en vigor para tratar algunas enfermedades, que antes de publicar el libro y sin conocerla, me puse en contacto con ella para decirle, oye, quiero que sepas que he utilizado muchísimo tu libro, porque es que me ha servido de tanta ayuda que te lo quiero agradecer y quiero también reivindicar ese saber, ¿no? Un libro editado también en el 2019 por Catacrac, Sorgiñak, Emagiñak eta Erizainak, Brujas, Parteras y Enfermeras, un libro de dos autoras norteamericanas, Bárbara, no sé decir los apellidos, Egenreich y Deirdre English. También consulté un libro del siglo XII, El arte de sanar, de Santa Hildegarda de Bingen, que fue una figura importantísima en la cultura centroeuropea de la Baja Edad Media. Fue una mujer que escribió tratados de medicina, pero también de botánica, musicología, anatomía, etc. Otro libro que consulté fue Brujos y Brujas, de François Bord, sobre nombres de judíos navarros en euskera, las parteras en la Edad Media, etcétera, etcétera. O sea que anduve picando un poco de todo, aun sabiendo que no hay libro en el que no haya fallo y en el que no haya error, para intentar equivocarme lo menos posible. Entonces, claro, de cada lectura que haces, esa primera lectura del Baguiñen, más luego aquella lectura reposada de la traducción del efecto Frankenstein, efecto que se había quedado ahí como ocupando un pequeño espacio en mi cabeza, más luego la progresiva lectura de todos estos materiales de consulta, la obra fue creciendo, 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 pero como sabemos, las obras crecen y luego las obras menguan. Escribimos mucho de impulso, cuesta mucho hacer este primer manuscrito, pero después la siguiente fase es vaciarlo y depurarlo para que quede lo más equilibrado posible y para poder mantener un ritmo entre todos
los capítulos, ¿no? Son capítulos muy breves, que es, yo creo, Titulado- una buena estrategia para acompañar a la lectura. Los elementos de la naturaleza, ¿no? Están muy presentes también, Sí. partiendo de las capitulaciones que... Sí, los ¿Cómo elementos no de has naturaleza, traído? la protagonista que va a acompañar a Katalin, de 17 años, que bueno, está iniciando junto con su madre y su hermano, después de la separación matrimonial de los padres, está iniciando una nueva vida en un lugar nuevo para ellos, que es Garraitzeta, al que han llegado porque la madre ha heredado la antigua casa familiar, que es una especie de mansión, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos nombres de plantas, muchos nombres de árboles, muchos nombres de pájaros, que esto es una constante en mi literatura. Yo no podría escribir sobre coches, por ejemplo, porque no sé nada de coches. No podría hacer ningún comentario sobre el fútbol porque no sé nada de fútbol. Pero en cambio la naturaleza, no es que sepa sobre la naturaleza, pero la naturaleza es aquello que nos da consuelo y que muchas veces nos produce también ciertas revelaciones cuando estamos atrapados en el nudo del proceso creativo, ¿no? Que no es jauja, que no es empezar y seguir como si estuviera siguiendo una melodía, una partitura, sino que tiene también muchos parones. Entonces, en este espacio de depuración, de quitar, de restar volumen a lo que has creado en un principio, que es un proceso un poco doloroso, quitar cuando te ha costado poner, pues bueno, está bien pasearse y ver las cosas, los paisajes, los escenarios desde un punto de vista, digamos, más de extrañamiento, ¿no? De no estar tan involucrada en ello. ¿Ves paralelismos entre las dos épocas de la novela? Bueno, de hecho, cuando me planteé escribir la novela, aparte de recuperar la figura de esta mujer, que no hemos dicho que vivió en Navarra, o sea, su abuelo ejerció de médico en Lekeitio, pero ella vivió en Navarra, en Uarte Araquil, durante el proceso de semi-investigación del libro, porque ya digo que no hay mucho material sobre ella, apenas hay nada, salvo un extracto del último juicio al que fue sometida. Pues me desplacé a Huartaraquil y bueno, allí me llevé la agradabilísima sorpresa de que tenían un gigante para las fiestas del pueblo, un gigante hecho con la figura de Martija, lo cual fue para mí un detalle muy emotivo. Me acerqué a la figura de la giganta que estaba, en aquel momento estaba desarmada, porque no eran fiestas, era febrero, fue un día de aguanieve, de costar, o sea, conducir en la carretera, y llegué, y cuando el alcalde en el depósito de los gigantes desmontados descubrió a Martija, no pude evitar acercarme a ella, ¿no?, y susurrarle al oído: Martijachu, berrehun da berrogeita hamar orrialde idatzi erasi dizkidazu. Querida Martija, me has hecho escribir 250 páginas sobre ti, que era algo que no me esperaba a priori, ¿no? Y entonces esta mujer que fue expulsada tras sufrir castigos, prisión, violencia física y acoso, fue expulsada en 1582, pues me parecía, se pierde su rastro, y me parecía un personaje que nos daba pie para conseguir también de paso ciertos objetivos, como pueden ser, por ejemplo, el hacernos reflexionar a los jóvenes lectores sobre la violencia ejercida sobre las mujeres a lo largo de la historia, porque aquí tenemos a Martija y su epopeya, diríamos, pero por otro lado está, siguiendo el esquema maniqueo de construcción narrativa o ficticia, luego están también los malos, está el bando de los malos, y el bando de los malos está representado con el brazo de la ley, el brazo del ejército, de lo militar, diríamos,
el brazo de la alquimia o de la ciencia y el brazo de la Iglesia, ¿no? Que está representado en cuatro esbirros o 4 lacayos, 4 sirvientes que tiene el más malo de la película, ¿no? Entonces, bueno, pensar por qué se ha ejercido esa violencia contra mujeres que poseían ciertos conocimientos era uno de los objetivos. Otro podría ser el ayudar a los jóvenes lectoras o a cualquier lector en general a ayudar a entender un poco la complejidad que contenían los inicios de la Edad Moderna, ¿no? Por esto que he apuntado antes de tantos conflictos, tantas contradicciones. También este libro, siguiendo el hilo de lo que me has preguntado, pone sobre la mesa, o podría poner sobre la mesa, la discusión o la conversación sobre temas que actualmente siguen también en vigor, como por ejemplo el cuidado de la naturaleza, la eutanasia, que es también uno de los temas que se apunta, el consumismo, el lugar de las mujeres en el escalafón social, la importancia del agua. O sea, hay temas que aparecen que se mencionan como de puntillas, sin ahondar sobre ellos, pero dándoles el respeto que se merecen. Y creo que esto responde a tu pregunta. Y por supuesto, ya que antes has mencionado también el tema del lenguaje, pues pienso que otro de los objetivos del libro también podría ser contribuir a desarrollar cierta sensibilidad estética, ¿no? A mí me parece que últimamente en algunos sectores de consumo literario o de uso literario se hace mucho hincapié en la amenidad de las historias, en el enganche de las historias, sin pararnos a pensar que la literatura está compuesta de 2 cosas, que son la forma y el fondo. Y muchas veces parece que lo que importa es lo que se cuenta y no cómo se cuenta. Entonces, en ese sentido, me parece que un escritor, una escritora, cuando pone su trabajo sobre la mesa, tiene que garantizar también que cumple la función poética, y no me refiero a poesía estrictamente, sino a la función estética del lenguaje, ¿no? Poner el lenguaje unos centímetros más arriba del lenguaje de la vida cotidiana para poder ofrecer a los lectores, a las lectoras, también un disfrute de la palabra. La musicalidad del lenguaje, ¿no?, es muy rica en la novela. También la tipografía, ¿no? Nos ha dado un poco de trabajo. Eso nos ha dado un poco de trabajo, porque claro, hemos dicho que Katalin bueno, otro de los temas que también se incorpora en el texto y que pueden despertar curiosidad es también el que se mencionan muchos ritos y costumbres antiguas, ¿no? Con esto ya cerramos el capítulo de los objetivos, ¿eh? Pero volviendo a lo que me preguntas, que es las tipografías, claro, ¿qué pasa? Que Katalin y su hermano Gontzal y Miriam, la madre, que han estado viviendo en Iruñeta. Iruñeta es una deformación de Iruña, y todos los topónimos que aparecen en el libro están también deformados, porque si parto de Garraitzeta, que es un lugar que existe y que no existe, ¿cómo iba a poner Guernica o cómo iba a poner Chindoki o cómo iba a poner Zumárraga? Pues también tenía que deformar estos nombres de alguna manera, ¿no? Entonces, el hacerlo, el cambiar estos nombres, me di cuenta de que también contribuía a remarcar la temporalidad o también a remarcar esa no existencia verdadera de esos lugares, ¿no? Entonces me hice todo un sistema
Como las palabras que tienen A me las cambio a E, las palabras que tienen una consonante sorda la cambio a sonora para que hubiera una coherencia en eso. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando Katalin y la familia van a Garraicheta del siglo XXI, conocen la casa de la abuela que ya ha muerto, con la que la madre, Miriam, tenía una malísima relación que ya se descubrirá a lo largo de la novela. ¿Por qué motivo? Pues claro, debajo de esa casa hay un universo paralelo, porque hay no puedo decir mucho, pero en un lugar de esa casa hay muchos documentos antiguos. Y claro, documentos escritos por un fraile, documentos escritos por un contable, cartas escritas de familia a familia, etc. Entonces, claro, a mí lo que me interesaba era que se notara, que se distinguiera mediante la tipografía qué personaje estaba escribiendo en cada momento. Entonces eso sí que ha sido costoso y os agradezco la paciencia que habéis tenido, pero claro, para que fuera coherente era importante que... claro, es que esta es una carta... Ayuda mucho, sí, a la lectura. Esto es los apuntes que está cogiendo el chaval. Esto es aquella otra misiva de acusación que lanzaron contra... Ayuda y agrada la lectura, sí, facilita. Luego también el amor también está muy presente en la novela, pero dejaremos que lo descubran. El amor, sobre todo el amor entre Martija y su aprendiz. Y si os parece bien, voy a leer un fragmento donde se demuestra esta relación de intimidad que se constituye entre Martija, una mujer de unos 30 y tantos años, y esta joven que está perdida en ese mundo, pero que tiene tanto carácter y está tan habituada a luchar por sus objetivos, a pesar de lo joven que es, que se va a establecer entre ellas una relación de mucho respeto, pero una relación también de mucho amor, ¿no? Y igual que Martija le enseña a Katalin el oficio, las palabras que debe decir en cada momento cuando están atendiendo a una persona, dónde están los límites del sufrimiento o de la curación, pues Katalin también le enseña cosas a ella, porque claro, Katalin ha ido desde el siglo XXI al siglo XVI. No vamos a decir por dónde, porque si no chafamos la historia, ¿no? Pero Katalin está en el siglo XVI y Katalin le va a enseñar a Martija a escribir. Porque, ¿por qué? El fondo de la cuestión es ¿por qué expulsaron a Martija de Jáuregui de Navarra? Yo pienso que es porque ella, siendo analfabeta, se ganaba la vida haciendo de su trabajo de curandera, pero pocos años antes ya se había fundado la Universidad de Oñate con las cátedras de teología, leyes, filosofía y medicina. Entonces, el organismo llamado protomédico es un organismo monárquico, real, gubernamental, que se dedica a pasar exámenes a las personas que ejercen la medicina como si fuera una especie de oposiciones. Y claro, Martija de Jáuregui y muchos otros, mucha gente del pueblo no tenía títulos, no tenía estudios universitarios, y es cuando empiezan a arremeter también contra ellos por intrusismo profesional, por no tener esta titulación, por no haber leído los libros que el currículum de la medicina exigía en aquel momento, y ahí es donde se mezcla el intrusismo profesional con la brujería también, ¿no? Y entonces, al ser analfabeta, es Katalin, la joven, la que le enseña, por ejemplo, a leer y a escribir. Y no solo eso, Katalin va del siglo XXI y, igual que en el siglo XVI, está oyendo a algún trovador o está oyendo alguna canción
que se puede parecer mucho a los Torrea, o se puede parecer mucho a las coplas de Emilia de Lastur, que le dedica a su hermana, etcétera, etcétera. Ella también le enseña a Martija canciones de hoy en día, canciones que nosotros identificamos inmediatamente con Xavier Lete o con Miquel Laboa, ¿no? Entonces, ese código también poético se convierte en una forma de comunicación para ellas, por ejemplo, en la hora de la despedida. ¿Os parece bien que os lea un fragmentito? ¿O... sí? Sí, por favor. Hemos dicho que la parte de la ficción tiene también crudeza, porque, claro, aparecen también descripciones de castigos a los que son sometidos algunas personas, pues personas que eran sorprendidas cometiendo alguna falta mientras hacían el Camino de Santiago, por ejemplo, o mujeres que quedaban embarazadas fuera de matrimonio o adúlteras, ¿no? Y para este tipo de cosas me informé y me ayudó una antropóloga también a buscar información o sobre cómo vestían y demás. A lo que estaba diciendo antes, que quiero decir tantas cosas que empiezo a desarrollar una idea dentro de otra idea y al final me olvido de lo que quería decir. Pero bueno, antes he mencionado este libro sobre hierbas y de hecho el resumen aparece en este alfabeto de Catalín que va a ir escribiendo lo que ha aprendido en el siglo XVI, ¿no? Sí, pero ahora quiero encontrar, para hablar de esta relación de amor entre estas dos mujeres que son casi como madre e hija o como hermana mayor y menor, puesto que Martija adopta a su lado a aquí, 112, Eundamavi. Se supone que han salido ya de Garraitzeta después de un fuerte incendio del que van a culpar a Martija, van a culpar interesadamente a Martija y van poco a poco haciendo el viaje hasta Navarra, por lo cual podemos decir que este es un viaje geográfico cruzando parte de todo nuestro territorio, pero también es un viaje espiritual para ellas dos y un viaje emocional. Y a mí me gusta mucho esta parte, este capitulito para contar un poco cómo es la relación entre ellas. Anoche, dice Catalín, anoche encendimos una fogata en un prado para calentarnos y para ahuyentar a los animales. Como las noches anteriores, he dormido intermitentemente. No podía olvidar los ojos apagados de Teresa, que ha muerto de parto, los abatidos ojos de Isabela, la madre de la que ha muerto, los airados ojos de Zarandona, los afligidos ojos de Manuela, los ojos derrotados de la desnarigada, una muchacha a la que han castigado cortándole la nariz por ladrona. Me sentía mareada en la noria de todas esas miradas. Yo esta escena me la imagino debajo del monte Amboto, ¿vale? En una campa del Duranguesado. Están ahí y no pueden dormir. Es de noche, están al raso. ¿Qué te pasa, mi niña? No vemos más que sufrimiento por todas partes. Martija me estrechó con su brazo bajo la manta. Sí, dolores del cuerpo y dolores del alma. Sé lo que es el cuerpo, pero eso otro, ¿qué es el alma, Martija? Ella me contestó tras un silencio. Como diría un viejo amigo, alma, invisible ave en jaula de carne. Esa explicación tan sutil me sosegó, pero no me quitó las ganas de seguir conversando. ¿Y la vida, Martija? ¿Qué es la vida? Se veían destellos en la pradera. Mira esas luciérnagas. Eso es la vida. ¿Acaso existe una respuesta única y segura? ¿Y la libertad, Martija? Diría que es algo que todos necesitamos, pero sin lo cual tenemos que saber vivir. A la mañana siguiente. Vamos a tomar un baño. Nos sumergimos en una poza rodeada de lentejas de agua en la que desemboca un riachuelo.
Agradezco el chapuzón, ya que acabo de tener el periodo. Cosimos unas capas de musgo entre 2 trapitos a modo de paño higiénico. Lo he lavado todo y lo he tendido sobre una piedra. Qué difícil es limpiar sin detergente. Algunas mujeres limpian de noche esos retales y los dejan al claro de luna, que se blanqueen. Para disimular el olor del mes, se atan flores en las caderas y en el cuello. Está claro que la menstruación ha ganado cotización con el desarrollo industrial, por lo menos económicamente. Ay, si nos vieran, nos llevarían presas por sucias y descocadas. ¿Sucias? De eso nada, protesto. Nos restregamos los dientes con una pasta hecha a base de agua y limaduras de salvia. Martija me dice, frótate los pies también, esta planta es buena para las escoceduras. Se oye un relincho en la ladera, un caballo trota hasta la poza. Cuando llega, reparo en el cuerno que le nace en la testuz. Bebe junto a nosotras, le acariciamos el morro, nos lame las manos, lloramos. O sea que quien ha venido está en una situación real de ficción, pero de repente entra la fantasía, porque quien ha venido es el unicornio. Ha bajado, pues por Lamboto, por ejemplo. ¿Y por qué el unicornio? Porque es el animal que se vincula con la pureza, ¿no? Y ellas están lavándose, intentando poner distancia entre esa intoxicación de cuerpos y de almas y ellas mismas, ¿no? Entonces es así, yo juego así con la ficción y la fantasía, pero aquí sí se ve la relación entre ellas de respeto, de aprendizaje, de apoyo. Eskerrik asko por la lectura. Inork galderarik badu edo... Dos elementos que están muy presentes en el libro son, y además se repiten a propósito en los nombres de los 7 apartados que constituyen la novela, son el viento y el tiempo, que parece que coinciden también las vocales, ¿no? Pero eso es una coincidencia. El tiempo, porque realmente están en un tiempo sin tiempo. La novela transcurre en el siglo XVI, pero es una atemporalidad donde cabe la fantasía, la mitología, la antropología, etcétera, etcétera. El tiempo, ese tiempo que va y que vuelve y del que los personajes van y vienen, y el viento. Y el viento por más de una razón, porque la casa a la que van a ir a vivir, a Xebegui, es un lugar muy ventoso, que he traducido al castellano como Cruz del Viento, porque es una especie de cruce de vientos y hay una gran veleta y tal, con un velero, que indica, una carabela que indica los puntos cardinales, pero también porque ventus en latín es el ánima, ¿no? Se supone que el ventus es lo que pone en marcha en la naturaleza la polinización, las nubes, el ciclo de las plantas y de las flores, y entonces pues por eso tiene ese doble sentido de viento bueno y también viento malo, y, es decir, luz, oscuridad, y el ánima, que está atrapada en medio, que es el ventus. Pues espero que hayamos... Apunte. Que animemos a la gente a leer, a jóvenes y adultos, insistimos. Y espero que guste la novela. Espero que sí, espero que sí. Ya que ya lo hizo en euskera, por lo que animamos al público, al resto del público a leerla, ¿verdad? Sí. Y también quería mencionar lo bonita que ha quedado la colección y lo bonita que me parece a mí la foto de la portada, porque que al fin y al cabo es una rama llorona, ¿no? Una rama repleta de gotas de lluvia, ¿no? Y eso que tiene que ver con los regresos, pues nada y todo, porque el agua también es el ciclo constante de vida, ¿no? Que muchas veces nos pasa desapercibido, pero que tiene esa capacidad de
disolvación, de disolución, mejor dicho, y tiene también esa capacidad de purificación y esa capacidad de regeneración, ¿no? Por eso el agua en la rama. Fotografía de Carlos Moreno, que en este caso se adapta muy bien al color salmón, que no amas mucho, pero bueno, creo Cada que vez me se gusta adapta, más. sí, ¿no? Sí, Y se pero es adapta que, bien a la fotografía. sí. Es que de pequeña, se puede contar ya anécdotas total, estamos en casa, que a mi madre y a mi madrina les encantaban el color coral y el turquesa. Y me vestían mucho de esos colores, sobre todo de turquesa, y les cogí una manía y por eso te dije, oh, no me gusta el color, pero es porque tengo yo ahí un condicionante familiar de look de la infancia que parecía que no existía más que esos colores. Bueno, sin más. Bai. Eskerrik asko, Miren Agur. Bueno, va. Etorri zareten Eskerrik asko guztioi. zuoi benetan. Bai.